Muy buenas tardes, mi nombre es Cirly Castellón Hurtado y hoy le voy a hablar sobre la ampliación de capital. En las compañías suelen llegar situaciones donde se deben analizar el aumento de capital. Todo esto con el fin de poder ejecutar futuras acciones por medio de las aportaciones de los socios que ya tiene la compañía o también socios nuevos, otros diversos métodos. Estas ampliaciones de capital se producen por motivos como falta de liquidez de las empresas, expansiones que se desean hacer en los negocios, entrada de nuevos inversionistas o compensación de créditos existentes. Esta ampliación de capital lleva a la creación de nuevas acciones o participación, aumentando el valor nominal de las que ya se encuentran. Todo esto dependiendo de las diversas modalidades. Eh, los, las, la ampliación de capital para realizarse se debe llegar a unos acuerdos y esto es ejecutando las ampliaciones de las sociedades que se deben llevar previamente con el acuerdo, contando con la aprobación de la Junta General de Accionistas y la consiguiente modificación de los estatutos sociales. Tipos de ampliación de capital. Por aportación dinerarias. El aumento del capital se realiza mediante aportaciones de dinero en efectivo al patrimonio de las acciones en caso de las sociedades anónimas. De las acciones anteriores emitidas deberán estar totalmente desembolsadas o que la cantidad pendiente no excedan del 3% del capital social. Esta ampliación de capital también puede ser por aportación no dinerarias, que es el aumento de capital, que el aumento de capital se realice mediante de aportaciones de otros bienes, no aportaciones dinerarias, de las que se deberán acreditar su titularidad o su valoración económica. Para ello será necesario un informe de los administradores que detalle las aportaciones o disposición de los socios. Para eso encontramos la ampliación de capital por compensación de créditos, que esta se realiza por compensación de los créditos existentes que deben ser líquidos, vencidos o exigibles para el caso de las sociedades limitadas y en el caso de las sociedades anónimas. Estas deberán ser tener al menos un 25% del crédito de compensar líquidos, vencidos y exigibles, y el vencimiento de los restantes no podrán ser superiores a 5 años. Deben estar acompañados de un informe del órgano de administración donde se detalla la naturaleza y las características de los créditos a compensar, quién es el aportante, el importante de los créditos y que el número de participaciones va a corresponder entregando la participación del capital de la sociedad a cambio de extinguir la deuda existente por parte de la sociedad. También encontramos la ampliación de capital a cargo de beneficios o reservas. Esta se realiza por medio de las reservas o beneficios del patrimonio, como son las reservas disponibles, primas de emisión y reservas legales en su totalidad. Para las sociedades limitadas y la reserva legal, que excedan del 10% del capital social ya aumentado en el caso de las sociedades anónimas. La ampliación del capital aplica la modificación de los estatutos sociales y por lo tanto deberán cumplir también con una serie de formalidad como la obligación de elevar
a público los acuerdos mediante las escrituras públicas y posterior inscripción de registro mercantil. Las políticas de dividendos. Estas se consideran fuente de financiamiento traducidos en políticas de dividendos. Estas, a su vez, son fuentes de información que facilitan a los accionistas la toma de decisiones sobre el futuro de sus inversiones. La política de dividendos también forma parte de las decisiones a tomar en la empresa por el impacto financiero que éstas pueden tener. El llevar a cabo una inversión siempre se realiza con el objetivo de obtener rendimiento, en este caso traducidos en dividendos. Tipos de políticas. Tenemos la razón de pago. Esto indica el porcentaje por el cual el porcentaje por unidad monetaria percibida que se distribuye a los accionistas de forma de dividendos. Es el cociente entre el dividendo en efectivo por la acción de la empresa y sus utilidades por acción. Dividendos regulares. Se ejecuta el pago de un dividendo fijo cada periodo, proporcionado a los accionistas información positiva, dando a conocer que la empresa se desarrolla correctamente. Y cuando se incrementa las utilidades, se incrementa también el dividendo regular. El dividendo regular bajos y adicionales. Estos se proporcionan a los inversionistas el ingreso estable necesario para generar confianza en la empresa, con el fin de compartir las utilidades de un periodo evidentemente bueno. Cuando se incrementa el nivel de dividendo regular es porque ha habido aumento en las utilidades. Dividendos en acciones. Se realiza el pago de dividendos de forma de acciones a los accionistas, con lo cual implica un cambio hacia las cuentas de capital, en vez de una utilización de los fondos. Para los accionistas, las acciones pueden ser concebidas como algo de valor que les ha sido dado y que antes no tenían. También tenemos los dividendos de acciones. Se utiliza para reducir el precio del mercado de las acciones de la empresa mediante el incremento en el número de acciones adjudicadas por cada accionista. Las empresas suelen creer que el precio de sus acciones es demasiado alto y que una reducción en el precio del mercado le hará más dinámicas las transacciones. También encontramos la recompra de acciones. Esta recompra de acciones se realiza cuando los dividendos de acciones ya tienen efecto sobre la estructura de capital de la empresa. También cuando se incrementa el número de acciones en circulación y reduce su valor contable. Suelen intercambiar una cierta cantidad de acciones en circulación por una acción. Esto para contar con acciones para los planes de acciones para el empleado. Llevar el valor nominal de las aportaciones cuando las acciones se venden en un precio por debajo de su valor contable. Retirar acciones en circulación. Y por último, registros contables. Resulta de una compra de acciones comunes para reducir el efectivo y establecer un activo denominado acciones de tesorería, el cual aparece como una deducción del capital social. Este activo se emplea para indicar la presencia de acciones recompradas en los balances generales. Muchas gracias.